Hola a todos, yo soy Pili, esto es Sentai Ranger Review, así que it's Morphin Time. Bueno, llevo un tiempo sin estar aquí, pero lo había pensado mucho y basándome en la temática de que siempre sacaba algo de los demás Power Rangers o de los más Sentai para hablar del que seguía, decidí hacer un poquito eso de lado, porque hay un Power Ranger del que tengo que hablar, del que con todo inicio y creo que merece la pena que empezamos a hablar de él, y es Mighty Morphin Power Rangers. Vamos a los inicios de todo. Rita Repulsa escapó y ahora se necesitan cinco muchachos muy energéticos, muy saludables, con energía para poder usar los poderes que trae el Morphin y salvar al mundo. Estos sean los Power Rangers, así que Zordon llamará a nuestros guerreros para poder empezar a pelear con Rita Repulsa y las fuerzas del mal. Así es como empieza todo, así de básico, así de sencillo, es la historia de Power Rangers, la Mighty Morphin. Todo empezó en 1993, cuando decidieron traer esta serie. Saban vio potencial en lo que había ya, que antes de eso lo había visto Stan Lee, pero bueno, eso ya es otro tema. Y Saban dijo, vamos a traerlo a este lado del charco. Lo trajo como, pues bueno, yo solamente pongo a algunas partes de grabaciones, las pláticas, algunas peleas, pero las partes de las transformaciones, los morphs, los monstruos, las peleas con los trajes y sí, vamos a traerlas directamente de Japón. Y así fue como se hizo que fuera mucho más barato crearlo y nació Power Rangers, una historia de chicos que viven una vida saludable, llena de ejercicio, que siempre quieren dar un buen mensaje y pues alrededor de eso fue naciendo esta historia, fue creciendo y de básicamente eso se trató los primeros Power Rangers. Ahora, Mighty Morphin tiene 3 temporadas, es muy largo, suceden muchísimas cosas, pero vámonos con lo más básico, lo más sencillo y empecemos con que me parece la historia. Bueno, hablemos un poquito de Mighty Morphin Power Rangers y que me parece, les seré sincero, creo que la historia es muy simple y repetitiva, pero esa fue la fórmula que funcionó en su momento. En los 90 eso era lo que nos atrapaba. Apareció un capítulo, pasaba algo, un niño hacía bullying, había problemas de alimenticios, había problemas de chicos que no hacían ejercicio, de depresión, de algo, y entonces llegaba una persona, uno de nuestros personajes, y apoyaba a esta persona, o a veces eran entre ellos, y nos dejaba un mensaje, pero entre el mensaje de repente apareció un monstruo que tenía que ser detenido por los Power Rangers, empezaban a pelear con él, llamaban a los Megazords, vencían al monstruo y terminaban de darte este mensaje que daban al principio del capítulo, para así culminar cada capítulo. Y así pasó capítulo, por muy repetitivo que suene. Había historia, sí, había cosas de fondo, sí, pero básicamente esa era la base. Y seamos sinceros, si lo ves actualmente no es muy buena. 3 temporadas es muy largo y a veces es como de ya, por favor, quiero terminar, quiero continuar algo más, quiero ver un poquito más de Power Rangers, donde sean historias ya no tan repetitivas, ya no tan... Y nada más me interesan algunos puntos que son importantes para la historia de Power Rangers. Importantes entre comillas, porque seamos sinceros, las continuaciones, a pesar de que había conexiones, había un punto donde ya como que se perdían y se sacan algunas cositas de las mangas y ya no había esa continuidad lógica que debía tener, pero no eran malas. Entonces, Mighty Morphin Power Rangers eso era, ¿no? Mensajes, peleas, un poco de historia y claro que fomentando la historia conforme avanzó. Me gusta bastante, sí, pero la verdad es que es más la nostalgia, la canción de fondo, las transformaciones con el primer Morpher, los Megazords, los trajes, pero en el fondo a veces sí quería ya avanzar y ver qué otros Power Rangers eran. Recuerdo cuando la volví a ver y dije, sí, ya, o sea, 3 temporadas ya era mucho. Y pues nada más quería ver como los puntos importantes para continuar con lo demás. Por desgracia esto continuó como por 2 sagas más en Zeo y Turbo, y en Turbo ni se diga, pero ya hablaremos de eso. Entonces Mighty Morphin me dio un buen sabor de boca, sí, pero 3 temporadas se podrían haber resumido en una y hubiera sido mucho más sencillo disfrutarlas. Y bueno, ahora vamos con qué me parecen los personajes. Ahora, a diferencia de otras historias, normalmente hablo de los 5 Rangers y ya ni siquiera hablo de sus maestros o de las personas que están detrás de ellos. Doy un pequeño resumen y listo, pero aquí todos los personajes son importantes, desde Zordon, Alpha 5, los 5 Rangers con el 6º Ranger, Bulky School, todos tienen algo importante que decirse y me podría tardar mucho. Así que resumamos rapidísimo. Alpha 5, un robot muy divertido, una inteligencia artificial muy moderna que ayuda a Zordon. Zordon, un gran sabio místico que tuvo poderes mágicos, que él despierta los poderes de los Power Rangers para poder pelear contra Rita Repulsa, ya que él sabe lo necesario que son estos chicos para salvar al mundo. Y bueno, Zordon es algo lleno de magia, algo lleno de poder y de sabiduría muy importante para ellos. Luego hablemos de los 5 Rangers. El Ranger rojo, Jason, un gran líder, artista marcial, muy
carismático, muy galán y pues inteligente a un nivel normal. Luego tenemos a Billy, un chico que no sabía pelear, pero de alguna manera se las arreglaba, muy inteligente, le encantaba construir cosas. Al final es como el ingeniero de los Rangers en las últimas temporadas, ya hablaremos después de eso. Pero pues una persona muy inteligente con un poco de carisma, que se le complicaba un poquito, como que era muy introvertido, pero de alguna manera conectaba muy bien con estos Rangers. Después tenemos a Zack. Zack era bailarín. Este es de las partes de los errores de Power Rangers. El Power Ranger negro era una persona negra, de raza negra. Entonces, bueno, Zack era muy bueno bailando, se le daba muy bien y usaba sus vales para pelear. Eso me gustaba mucho de Zack. Aparte tenía un gran carisma, súper alegre, súper sonriente y creo que era uno de los más divertidos de los Power Rangers. Después tenemos a Kimberly, la Ranger Rosa, una gimnasta muy linda, con mucho carácter, muy amable, súper agradable. Luego tenemos a Trini, una chica inteligente también, muy agradable. No era tanto del carisma de Kimberly, pero era muy amable igual con los demás. Y era más como Billy en cuanto a inteligente, no le gustaba construir cosas, pero era de aprender muchas cosas. Y pasó lo mismo que con el Ranger Negro. La Ranger amarilla era de raza amarilla, o sea, era asiática. Y bueno, esto fue los dos errores que cometieron con los personajes. Ahora, un resumen rápido de estos 5 personajes. Me gustaba mucho cómo conectaban, pero sí, eran demasiado perfectos. Eran buenos artistas, buenos haciendo deportes, buenos haciendo ejercicios, muy disciplinados, muy inteligentes. No tenían algo, o sea, sus errores eran muy pocos, la verdad, y eso fue lo que hacía un poquito de lado cuando llegó Tommy Oliver, el sexto Ranger, que fue el Ranger malvado un tiempo antes de unirse a los Power Rangers. Igual hacía mucho ejercicio, tenía mucho carisma, era todo un galán y bueno, era como Jason, pero al mismo tiempo era su contraparte. Y bueno, al ser un Ranger malvado y tener más errores, era como que le daba ese carisma y ese galanazo y más atractivo que los demás. No era tan perfecto como los otros, claro, era parte de, pero pues como que se volvió más perfecto cuando se unió a los Rangers porque ya no tenía su lado malvado, pero aún tenía cosas dentro que combatir. Y no lo vemos tanto en las series, pero sí en los cómics. Bueno, fuera de eso, Bulky School, un dúo muy divertido, que hacían tonterías, que les gustaba hacer bullying, molestaba a la gente, siempre acababan saliendo mal, siempre les pasaba algo. Querían conquistar chicas, querían grabar a los Power Rangers y ver quiénes eran un par de tontos. Los fuimos viendo mucho tiempo, pero eran un gran dúo. En algún punto se separan, pero no dejaba de ser ellos dos uno de los mejores dúos y más divertidos que han salido en Power Rangers. Eso sí, a veces sí desesperaban un poco. Y tengo que decir en resumen que, bueno, estos son como los básicos, porque en las 3 temporadas de Mighty Morphin sí cambiaron a los Rangers, se fueron yendo, fueron cambiando el elenco, fueron haciendo muchos movimientos. Entonces hay un punto donde cambia el rojo, la amarilla y el Ranger negro. Cuando la rosa también, y entonces el único que quedaba era Billy y Tommy, pero Billy se va, Tommy se queda, se hace un nuevo grupo de Power Rangers, Tommy pasa a ser el rojo. Y pues bueno, más bien salen nuevos trajes. También, bueno, ya hablaré adelante de eso, pasa lo mismo con los Zord. Entonces es como de, bueno, hay mucha variedad de Power Rangers, pero debo decir que los siguientes 3 Rangers, al menos al principio les faltaba algo de carisma, luego empiezan a ser más atractivos y más llamativos, sobre todo en la siguiente temporada que es Power Rangers Zeo. Entonces, mientras es Mighty Morphin, siento que estaban solo ahí para ocupar el lugar de nuestros Rangers que ya no estaban. Y pues pasemos ahora sí a otra cosa, porque les digo, de personajes podría llevármela. Hay muchos personajes muy divertidos, muy interesantes, desde el que se encarga de la fuente de sodas, un jefe de policía, personajes extra que estaban ahí para hacer más divertida la serie. Los niños eran importantes porque a ellos les llegaban los mensajes y salían niños para darnos estos mensajes que querían dar los Power Rangers. Ahora sí, vámonos con Morphosis, Megazord, transformaciones y villanos. Muy bien, hablemos un poquito de los Morphers. Los Morphers casi no lo vimos en la serie, pero eran más como Knuckles, se me olvida el nombre en español, de esos para pelear, que se ponen en los nudilleras para pelear y bueno, servían para transformarse. Básicamente ellos solo lo usaban para transformar, estaban bastante padres y nada más se veía en la transformación el cambio. De repente aparecía el traje y se les ponía el casco. La verdad es que para su momento se veía bastante bien, estaba bastante padre. Y bueno, nada más gritaban el dinosaurio. Por ejemplo, el rojo gritaba tiranosaurio, dientes colmillos de sable para la amarilla,
Triceratops el verde y sucesivamente, y de ahí se iban transformando. El más diferente era el verde, que fue Dragon Sword, y ya hablaré ahorita de eso. Cuando hubo un cambio de Sword, también hubo un cambio en el grito, porque le gritaban al Sword que usaban más que al traje que tenían, que seguía siendo el mismo del Tiranosaurio, Triceratops, Tigre de Sable, Mastodonte, Dragon Sword y Aerodáctilo. Entonces básicamente eso era lo mismo, pero las transformaciones se veían bien, estaban super cool para los 90. Y sí, digo super cool porque era muy noventero. Y luego nos vamos con los Megazords. Por Dios, eran dinosaurios, el T-Rex, el Aerodáctilo, y se unían los 5 Megazords para formar un Megazord más grande, muy padre. Estaba el Dragon Sword, que básicamente es Godzilla. Había otros dinosaurios que iban saliendo ahí. Digamos que no todos eran de la misma era, porque teníamos un de Colmillos de Sable y teníamos un Mastodonte, pero se veían súper padres los increíbles Megazords que tenían. Y no solo eso, en un punto, pues para poder seguir con la serie, las grabaciones ya se hacían de este lado del charco, ya se hacían a los Power Rangers peleando con al Ranger verde, que tenía un nuevo traje, el blanco, que estaba más basado en los trajes de los siguientes Super Sentai. Y también los Megazords estaban basados en los siguientes Super Sentai, que eran los Dragon Sword, que era el dragón del Ranger rojo, unicornio azul, el amarillo era Grifo, el negro era como un león, el rosa era... se me olvidó quién era, parecía una de Dolacto, era un Fénix. Y estaban basados, como les digo, en otro Super Sentai, pero unos nuevos Megazords, ya que los suyos habían sido destruidos y necesitaban un nuevo poder. Entonces llegan estos nuevos Megazords. Y no nada más eso, luego llegan otros Megazords que están basados en los otros Power Rangers que eran ninjas, que era la rana, el águila, el oso, el lobo, y me falta uno. Pero bueno, siguieron viendo muchas colecciones de Megazords que se veían increíbles. Ya después cambiaron los trajes con los Megazords y ya pasamos a otra era, pero bueno, por el momento eran muchos tipos de Megazords basados en los Super Sentai, ya que era un poquito difícil mantener los mismos Megazords, y al menos para que las escenas de acción con los Megazords pudieran seguir siendo de Japón y poder seguir ahorrando esa parte, mientras que las escenas con Power Rangers, pues ya con los trajes traídos de Japón y usados y sí, pudieran seguir nuevas escenas y ahora sí más grabadas aquí. Claro, era un gasto mayor, y por lo mismo yo creo que en un punto decidieron seguir las series, pero con nuevos trajes para poder seguir usando o reciclando esas escenas. Entonces ya tenemos trajes, tenemos Megazords, tenemos Morphosis. Los trajes me encantaban, eran rombos blancos como el que traigo, bueno, rombos blancos con el traje de su color rojo, amarillo, negro. Igual el verde, no, es que el verde traía su como escudo que usaba esta parte. Y bueno, el del Ranger blanco era muy parecido, pero no era igual, y porque era de otra serie, entonces ellos no usaban rombos ni nada, pero se le veía igual como el escudo dorado y el traje blanco, y era un tigre. Entonces estaban bastante padres, creo, los trajes, se veían bastante bien. Y pues bueno, perdón que hable rápido, pero es que es mucha información Mighty Morphin por ser tantas temporadas. Y vámonos con los villanos. Los villanos es lo único que no cambia en toda la serie, excepto que de Rita Repulsa también sale Lord Zed, que es como el esposo de Rita Repulsa, novio, tienen ahí sus temas románticos. Todos los villanos eran muy divertidos, eran como muy chistosos hasta que peleaban con los Rangers. Rita Repulsa era una bruja que pues llegó a dominar a una persona para convertirla en un Ranger. Y teníamos pues bueno, otros villanos que la acompañaban, que eran más como comedia y hacían tonterías. El más fuerte entre ellos era Goldberg, que era como el general con una armadura dorada y parecía un vampiro, murciélago gigante, muy poderoso, que a los Rangers les causó muchos problemas. Entonces fue todo un caos lo que fue Goldberg. Y tenemos también a Scorpina, que fue uno de los personajes ya más adelante junto con los Zed. Lord Zed era muy poderoso, tenía poderes de magia, control mental. Aparte era como músculos salidos con el cerebro de fuera y se veía asquerosamente poderoso, era muy chistoso. También tenía mucha comedia. Después volvió a salir, pero ya no con esa comedia que tenía. Hice un TikTok de él. Y pues básicamente estos eran nuestros villanos, estos eran los que nos hacían disfrutar, reír. Y las peleas con los Power Rangers eran interesantes gracias a ellos y gracias a lo que nos regalaban, porque cada villano tenía algo interesante, divertido, chistoso, que ayudaba a complementar la serie. Y bueno, esto es un poquito de todo lo que era Power Rangers y sus 3 temporadas, pero ahora sí vamos con las conclusiones. Sí, creo que Power Rangers es bastante buena, es bastante divertida. Para los 90 fue un muy buen inicio.
si la ves actualmente ya no tiene el mismo punch, ya no tiene lo mismo de interesante, pero para los que crecimos con ella sigue creando nostalgia. No voy a negarlo, no creo que sea lo peor que ha existido, tampoco creo que sea lo mejor. Creo que sí tuvo temas que trabajar, pero en los 90 era funcional, era divertido y nos daba grandes historias. Y pues los que crecimos con él siempre lo veremos con el mismo cariño. Entonces, creo que Power Rangers pudo haber sido muy diferente. A veces me imagino las historias de Power Rangers de manera más madura y creo que se pudieron trabajar diferente. No creo que la película de Mighty Morphin Power Rangers, la última que salió, haya sido tan buena y hubiera dado lo que en mi mente pasa. Pero creo que tenía buenas historias de trasfondo que se pudieron trabajar de otra manera y hubiera sido sensacional. Pero bueno, como les dije, en los 90 funcionaban, eran las series que nos divertían y las que nos tenían metidos en la tele. Y yo siempre fui el niño que decía Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers, hasta que me ponían Power Rangers. Entonces, soy un gran fan de Power Rangers, me iba a las obras de teatro, veía las series y crecí con ellos mucho tiempo. Y Mighty Morphin fue el inicio de todo. Salió en el 93, yo nací en el 91, tenía 2 años. Y eso era lo que me entretenía. Así que Power Rangers era una gran serie que hizo un gran trabajo en los 90. Saban tuvo una idea que tuvo que trabajar. A lo mejor no él fue el primero que él vio potencial, pero él fue el que logró traerlo a este lado del charco. Y gracias a eso hemos tenido Power Rangers por muchos años. ¿Se va a terminar o no? No lo sabremos. Hasbro, no queremos que termine. Para los que somos fans de Power Rangers, queremos historias más atrapantes, que atraigan más niños, que atraigan más gente y esta historia siga creciendo. Así que bueno, esto fue Mighty Morphin Power Rangers. Hemos llegado al final de este video, espero que os haya gustado. Estoy muy feliz de estar de regreso, entre que he estado enfermo, entre que he estado haciendo varias cosas y todo, pero estoy haciendo lo posible por regresar con todo y con estas cosas que me apasionan. Pongan en los comentarios qué Super Sentai sigue, qué Power Rangers sigue, de qué quieren que hable. Cualquier tema, pónganme en los comentarios para videos de YouTube, TikTok, en redes sociales, ya saben, síganme por todos lados como Sentai Ranger Review. Así que no se pierdan los próximos videos. Y ahora vamos a quitar el Morpher, vamos a descansar, disfruten su fin de semana. Y bueno, recuerden, una vez Rangers, toda la vida Rangers. Hasta la próxima y no olviden, compartan, comentan, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo Sentai Ranger Review.